Mis respetuosos saludos, estudiantes del cuarto curso de Ciencias de la Educación. Vamos a nuestra clase de hoy que da continuidad a la Constitución Nacional de 1992 y los artículos que hacen referencia a la educación. Continuando con el artículo 79, que habla de las universidades e institutos superiores. Reza así: la finalidad principal de las universidades y de los institutos superiores será la formación profesional superior, la investigación científica y la tecnología, así como la extensión universitaria. En este primer apartado hace referencia a los fines, principalmente a los pilares de la educación universitaria, que son la formación, que sea en aula, a través de la impartición de clases, la investigación científica, que es transversal, que también se debería y se debe llevar a cabo a través de las materias, o por lo menos de ciertas materias, como así también en la defensa del trabajo final de grado, y también a la extensión universitaria. En el segundo apartado establece que las universidades son autónomas, establecerán sus estatutos y formas de gobierno y elaborarán sus planes de estudio de acuerdo con la política educativa y los planes de desarrollo nacional. Justamente en lo que respecta a la autonomía universitaria, automáticamente acá ya habla de ello cuando dice que establecerán sus estatutos y formas de gobierno. En eso consiste la autonomía, donde el gobierno central o ninguno de sus ministerios puedan maniobrar o manipular, o sin siquiera puedan inmiscuirse, más bien dicho, en lo que respecta a la elección de las autoridades de las universidades. La propia universidad lo lleva a cabo a través de la asamblea universitaria. Establecen ellos mismos y elaboran sus planes de estudio y sus políticas, siempre conforme a la política educativa nacional. Dice también: se garantiza la libertad de enseñanza y la de cátedra. Las universidades, tanto públicas como privadas, serán creadas por ley, la cual determinará las profesiones que necesiten títulos universitarios para su ejercicio. Cabe también resaltar en este punto de que en cada departamento es diferente, cada departamento se necesitan unas profesiones y en otras diferentes. Por ejemplo, en las zonas agrícolas de donde hay una plantación de miles y miles de hectáreas de soja, evidentemente la lógica dice que se necesitan más ingenieros agrónomos, y acá en nuestra zona de Ciudad del Este y alrededores, por tratarse de una zona comercial, se necesitan más administradores, economistas, contadores. Ahora, hay profesiones que por sí son transversales, o sea que son necesarias de hecho, como medicina y otras profesiones. Es decir, que la universidad debe consultar en la práctica con los representantes o con las empresas cuáles son las profesiones que precisan más el mercado. Hagamos referencia a cuáles son las leyes más importantes que hacen mención a la educación superior. Tenemos la ley 4995 promulgada en el año 2015 de la educación superior. Así también tenemos la ley 828 del 2014 de universidades. Nuestra Universidad Nacional del Este fue creada por la ley 250 del año 1993. Sin embargo, lo cual dificultaba que ciertos artículos puedan ser modificados, porque cuando es ley solamente la modificación puede hacerse a través del Congreso, y eso es harto difícil. Entonces la Asamblea Universitaria solicitó al Congreso derogar la ley 250 y que la misma quede en la categoría de estatuto, para que así se pueda facilitar la modificación de los artículos del actual estatuto de la Universidad Nacional del Este. Y hablando de universidades, conforme a estadísticas, hasta el 2018 en nuestro país teníamos 54 universidades. Hasta el 2018, ahora estamos en el 2020. Imagínense cuándo serán ahora. De las 54 universidades, 8 son universidades nacionales, distribuidos por toda la República, y 46 son privadas. Estamos hablando de 2018. Hasta ese entonces estaban ofertando 1.633 carreras. Yo digo que es capaz que hayan bajado esta cantidad de carreras, puesto que en los últimos años la carrera más apetecible es la de ciencias médicas, o comúnmente conocido como medicina, atendiendo de que especialmente en esta zona fronteriza vienen bastantes ciudadanos brasileños a estudiar esta carrera. Siguiendo con el artículo 80, que habla de los fondos para becas y ayudas.
La ley proveerá la constitución de fondos para becas y otras ayudas, con el objeto de facilitar la formación intelectual, científica, técnica o artística de las personas, con preferencia de las que carezcan de recursos. Las becas para las carreras de grado más importantes que otorgan algunos organismos en nuestro país, entre otros son beca Carlos Antonio López, que es otorgada por el gobierno nacional bajo el patrocinio y recursos de la ITIPU binacional. Erasmus es otorgada por el Ministerio de Educación y Ciencias. Y evidentemente que de acuerdo a la disponibilidad de recursos, también las gobernaciones y municipalidades también otorgan becas. Hace unos pocos días nuestras autoridades, especialmente la decana de la Facultad de Filosofía, se reunió con la gente de desarrollo comunitario de la Municipalidad de Ciudad del Este y están en tratativas que la Municipalidad de Ciudad del Este otorgue 100 becas a estudiantes del primer curso de la Facultad de Filosofía. Están en tratativas. El rectorado en los últimos años no prioriza la beca de posgrado, Sin embargo, en el contexto de esta pandemia, otorgó una ayuda económica de 100.000 guaraníes a 220 alumnos de la Facultad de Filosofía en esta primera etapa, con el compromiso que vendría en una segunda etapa. Pero no solamente a la Facultad de Filosofía, también esto más o menos cantidad de beneficiados también tuvieron otras facultades de la UNE. Ahora, dentro de la Universidad Nacional del Este, las facultades otorgan exoneraciones de aranceles, se denomina. No son becas, pero a veces ya popularmente lo denominamos beca porque es más conocido y más es comprensible con ese término. La Facultad de Filosofía dentro de la Universidad Nacional del Este es la que más exoneraciones otorga a sus estudiantes. Aproximadamente 130 exoneraciones de matrícula otorga la Facultad de Filosofía a sus alumnos anualmente. Debemos recordar también que el 23 de julio de este año la Cámara de Senadores aprobó, lo cual implica que tiene media sanción, o sea que el camino está bastante allanado al proyecto de ley de arancel cero, que implica que los estudiantes de las carreras de grado están exentos de pagar aranceles, o sea que está prohibido que se les cobre aranceles de matrícula, aranceles de derecho a examen, aranceles por revisión de exámenes y todo lo que implica aranceles para carreras de grado, no así de posgrado. Esto debe pasar ahora a la Cámara de Diputados para que se apruebe y pueda promulgarse. El proyectista de esa ley es el diputado liberal por Pilar, tengo entendido, Víctor Ríos. Ahora, los fondos. Debemos recordar que esos aranceles que las universidades cobran no cobran por querer cobrar, porque no son suficientes los fondos que el Estado destina a las universidades. Esos fondos que debería percibir se absorbería con un porcentaje de los fondos del FONACYDE. Ahora el porcentaje deberíamos ir viendo a cuánto por ciento corresponde en la práctica. El artículo 82 habla del reconocimiento a la Iglesia Católica. Se reconoce el protagonismo de la Iglesia Católica en la formación histórica y cultural de la nación. Debemos recordar que el Paraguay es un estado laico o laical. Hay gente que confunde las cosas. Ahora, las Fuerzas Armadas, por ejemplo, y la Policía Nacional cuentan con un obispo castrense cada uno y decenas de capellanes en ambas instituciones. Esos capellanes, esos obispos reciben remuneraciones del Estado del dinero de los contribuyentes, lo cual ya nos da una idea de que eso no podría darse en un Estado laico. Ese es el punto de vista ya práctico. Después está el punto de vista legal también, que es la misma textura, que no es un Estado laico. El artículo 83 de la difusión cultural y de la exoneración de los impuestos. Los objetos, las publicaciones y las actividades que posean valor significativo para la difusión cultural y para la educación no se gravarán con impuestos fiscales ni municipales. La ley reglamentará estas exoneraciones y establecerá un mínimo de estímulo para introducción e incorporación al país de los elementos necesarios para el ejercicio de las artes y de la investigación científica y tecnológica, como así para su difusión en el país y en el extranjero. Es decir, que la formación universitaria
está exenta del pago de impuestos. No se le puede cobrar ni mucho menos al estudiante ni mucho menos a las instituciones que imparten enseñanza universitaria, ya sean impuestos inmobiliarios, ya sean impuestos al IRP, ya sea diversos tipos de impuestos. También están exentos de esos impuestos las maquinarias, la tecnología para laboratorios, también están exentos, no deben pagar, no deben abonar. Después tenemos el artículo 85 del mínimo presupuestario. Nos habla esta parte. Los recursos destinados a la educación en el presupuesto general en la nación no serán inferiores al 20% del total asignado a la administración central, excluidos los préstamos y las donaciones. Ese es el mínimo presupuesto que se le debe asignar a la educación. Ahora, debemos saber que en lo que respecta al Producto Interno Bruto, la Organización de las Naciones Unidas estableció como política que para que la educación de un país sea buena, sea medianamente de una calidad respetable y pueda la educación transformar el país o desarrollar un país, debe destinar el 7% del Producto Interno Bruto. Nuestro país, sin embargo, en el año 2019, es decir, el año pasado, presupuestó apenas el 4%, es decir, un poco más del 50%. Fue un gusto compartir estos temas de interés relevante, como siempre lo es la educación, y estamos siempre atentos a las consultas pertinentes por los medios digitales. Hasta pronto.